vuelta. Bueno, entonces les decía que ¿por qué tomamos distintos conjuntos de mediciones? Bueno, esto se debe a que, bueno, es más o menos como sería en el laboratorio. En el laboratorio uno mide para n igual a 30. Luego, bueno, analizan esos datos. Después dicen, bueno, yo le aumento más mediciones. Entonces les proponemos, midan 30 mediciones más y analicen. Midan 60 mediciones más y agréguenselas al conjunto anterior. Entonces, ¿qué pasa respecto de las primeras mediciones que tomaron? ¿Cambia la distribución de sus datos? ¿Está mejor definida la estadística? Bueno, esa es un poco la idea de por qué proponemos, ahí estoy leyendo el chat, ahora lo termino de mirar. Ese es por eso es que proponemos ir variando este conjunto de mediciones que ustedes ya los tienen de entrada, ¿no? 200 datos, bueno, dividen en subgrupos, pero un poco la línea de pensamiento es esa. Yo no tengo muy clara cómo sacar las incertezas estadísticas e instrumentales. Bueno, genial, ahora lo vamos a repasar. También les recomiendo también que miren, lean los apuntes que están subidos en el campus, que también se discute un poco eso. Pero ahora repasamos algunas cositas. A ver, déjenme empezar por esto, ¿no? Por el tema de, muchos tenían dudas de cómo hacer estas comparaciones con los valores de la media, moda y mediana, ¿no? Entonces, para empezar a hacer la comparación, bueno, tengo que recordar un poco qué significa moda, media y mediana. La moda es el valor que se repite más veces, ¿no? Que por ejemplo, para esta distribución en particular, que justo coincidió con el ejemplo que contó Jorge, de las alturas, la distribución para este conjunto de datos tiene esta pinta, ¿sí? Que no es una distribución gaussiana. Entonces acá vemos que la moda, que es el valor que más se repite, cae en este lugar. Mientras que la media cae en la barra que está al lado del histograma y la media cae por acá. Entonces, en este caso, bueno, esas son las medidas de centralización que caracterizan esta distribución. ¿Qué pasa en una distribución gaussiana? ¿Qué esperaría encontrar en una distribución gaussiana? Que estos valores coincidan. Ahora, hay que ser cuidadosos cuando uno dice coincidan, porque esto es en términos generales, pero a nivel experimental, lo que esperamos encontrar es que estos valores, si una distribución es gaussiana, estos valores sean indistinguibles, ¿sí? Entonces, esto es a lo que tenemos que esperar ver si se cumple o no con nuestro conjunto de datos, si la distribución es gaussiana. Bien, eso por un lado. Entonces, para eso yo tengo que ver cómo comparar mediciones. Vamos a otra diapositiva que tengo. Bueno, entonces yo cuando quiero comparar dos mediciones, yo ya sé que el resultado de una medición es un intervalo, ¿sí? Entonces yo no puedo comparar el valor absoluto de una medición con el valor absoluto de otra, sino que lo que tengo que comparar son intervalos y ver si esos intervalos se solapan en algún punto, ¿sí? Entonces, si eso ocurre, lo que decimos es que las mediciones son indistinguibles entre sí. Esto es lo que se conoce como el criterio de diferencias significativas. Entonces, en vez de estar dibujando intervalos, lo que vamos a hacer es una cuenta, ¿no? Es ver si dos intervalos se solapan en algún punto, es hacer esta cuenta. Acá debería ser un menor o igual. Entonces, tomo la diferencia de los valores absolutos, supongamos que tenemos una medición x1 más menos su error y x2 más menos su error. Entonces, tomo el módulo de esta diferencia y me fijo si es menor o igual a la suma de sus errores. Acá este módulo está de más, porque en realidad los errores son positivos. Si se cumple esta desigualdad, entonces las mediciones son indistinguibles, ¿sí? El que llamamos entre nosotros iguales, pero bueno, no podemos hablar de iguales, ¿no? En laboratorio saben que no es un término que se utilice, sino que se habla de mediciones distinguibles y si son distintas son indistinguibles, perdón, si son iguales son indistinguibles y si son diferentes, es decir, los intervalos no se solapan, se dicen que las medidas son distinguibles entre sí. ¿Me siguen un poco con esta idea? Pueden interrumpirme, pueden parar. Yo sé que voy hablando rápido, estamos en el cierre, pero vamos a volver con estos conceptos la próxima clase. Ahora, todo esto, ¿por qué los estoy contando? Porque, bueno, lo que vamos a comentarles ahora al final es darles una ayuda de cómo hacer estos análisis, ¿no? Ustedes, no importa el programa de análisis que hayan utilizado, van a tener un conjunto de resultados de qué va a ser la media, el desvío estándar, la moda y demás.
Entonces, estos resultados, este es un ejemplo de una tabla de Origin, donde, bueno, aparecen estos valores, y bueno, por ejemplo, centrémonos en la moda, ¿no? Dijimos que la moda es el valor que se repite más veces. Bueno, ese valor yo lo saco de un conjunto de mediciones, elijo un valor que cumple una determinada condición de ese set de datos. Como es una medición, eso tiene un error asociado, que en este caso va a ser el error instrumental. Y acá venimos un poco a cómo determinamos las incertezas. En este caso, cuando tenemos instrumentos digitales, en general la incerteza va a estar asociada con la resolución del instrumento de medición. Va a ser en general la resolución de ese instrumento. Entonces, a mí me dicen en la IA que estas mediciones se realizaron con un cronómetro que tiene una resolución de 0,01 segundos, entonces esa va a ser la incerteza instrumental de esa medición. Entonces, la moda, que acá simplemente aparece como 1,81, en realidad cuando yo lo reporto en el informe, y lo tengo que tener en cuenta para hacer algunos cálculos, es 1,81 más menos 0,01 y las unidades que correspondan, que en este caso son segundos. Lo mismo la mediana, ¿no? La mediana es un valor que cumple una determinada condición dentro de ese conjunto de datos que, como es una medición, tiene su incerteza y su unidad. Entonces, en este caso, estos errores corresponden a los errores instrumentales para la mediana y la moda. ¿Qué pasa con la media? La media es el promedio, ¿no? Yo no tomo un solo valor de ese conjunto, sino que hago un cálculo, es decir, justamente ese promedio, sumo esos valores y lo divido por el número total de mediciones. Entonces, el error que voy a tener que tener en cuenta va a ser el error instrumental y el error estadístico, ¿sí? Entonces, fíjense que todas estas cantidades, media, moda y media, mediana, moda y media, tienen incertezas asociadas. Y esto lo voy a tener que tener en cuenta, o va a ser importante, para cuando yo haga, ver si estas mediciones son indistinguibles entre sí. Siempre voy comparando de a dos, ¿sí? Con el criterio que mencioné hace un ratito y que vamos a volver a la próxima clase. Bueno, entonces tengan en cuenta eso, ¿no? Que estas cantidades que aparecen acá como valores que salen del análisis, como nosotros sabemos que esos valores vienen de mediciones, van a tener unidades e incertezas. Entonces, ¿cómo yo presento esa información? Bueno, obviamente no vale pegar estas tablas, así como vienen de los distintos programas de análisis en el informe, sino que yo voy a tener que transcribir esa información de forma ordenada, con las leyendas en español, unidades, cifras, incertezas, respetando criterios de cifras significativas y demás. Esto también les va a ayudar a ustedes a ordenar la información cuando ustedes hagan las discusiones. Por ejemplo, fíjense que acá están todas las columnas con sus respectivos nombres en español, unidades en el caso que corresponda, y sus respectivas incertezas. Al tener la información ordenada, les va a resultar mucho más fácil el análisis cuando ustedes tengan que contárselo a otro, ¿no? Que ustedes en este caso van a tener que contarlo en un informe. Entonces acá van a tener, por ejemplo, ¿qué cosas podemos mirar? Bueno, ver si estas mediciones son distinguibles o indistinguibles. Acá coinciden de casualidad el valor absoluto, pero yo no tengo que mirar solamente el valor absoluto, sino todo el intervalo. Es decir, cuando me refiero a todo el intervalo es considerar el valor absoluto y su incerteza, ¿sí? Entonces comparo este con este, o este con este, y demás. ¿Qué pasa cuando yo aumento el número de mediciones? ¿Sí? Puedo hacer distintos tipos de comparaciones. El desvío estándar, bueno, podemos utilizar como criterio quedarnos con dos cifras significativas. Esto es un criterio, porque acá no, el desvío estándar es como un error, ¿no? No es exactamente el error de la medición, pero bueno, entonces por ahí quedarnos en particular para el desvío estándar con dos cifras significativas, alcanza para poder hacer un análisis y ver, acá de casualidad estos valores son iguales, pero bueno, podría no serlo, podría darme 0,11, 0,12, 0,10, ¿sí? Pero siempre va a estar fluctuando, es decir, a medida que yo aumente el número de mediciones, no esperaría ver que eso se comporte de una manera monótonamente creciente o decreciente.
En cambio, el error estadístico, uno esperaría encontrar que, hay que ver qué sucede con sus mediciones, porque yo esto que les estoy contando tienen que ver qué pasa con su set de datos, ¿sí? Uno esperaría encontrar que estos valores sí disminuyen significativamente a medida que aumenta el número de mediciones, ¿sí? En órdenes de magnitud. Veo que hay algo en el chat que no llegué a leer. ¿De qué depende el valor estadístico? Entiendo que te referís al error estadístico. El error estadístico, fíjate que está definido como el desvío estándar dividido el número, la raíz del número de mediciones, ¿sí? Así que fíjate que si este valor permanece constante, tiene sentido que al aumentar el número de mediciones, este valor, que llamamos error estadístico, que es el S of mean, disminuya a medida que aumenta el número de mediciones. Pero como mencionaba Jorge al principio, ojo que yo puedo disminuir todo lo que yo quiera el error estadístico, pero también tengo que ver hasta qué punto eso me conviene, porque lo que no voy a poder sacarme de encima nunca es el error instrumental. Bien. Entonces, hacer algunos comentarios y otras cosas que también nos parece importante discutir y que tenía sentido hacerlo luego de que ustedes ya hicieron los histogramas, es cómo hacer algunas discusiones sobre los histogramas. Yo acá puse número de ocurrencias, es lo mismo que frecuencia absoluta, ¿sí? Ustedes van a tener histogramas variando el número de mediciones y van a cambiar esas distribuciones, ¿no? Tal vez en algún momento, para algún número de mediciones, esas distribuciones se mantengan estables. Pero bueno, lo importante es que cuando ustedes hagan el informe, muestren sus histogramas al ver el número de mediciones, pero también discutan, ¿no? Es decir, ¿qué significa discutir? Bueno, a ver, yo te estoy mostrando esta figura porque hay algo interesante que quiero destacar y lo escribo. Por ejemplo, a ver, acá tenemos un histograma de n igual a 30. Acá no queda claro si la distribución de datos realmente sigue una distribución gaussiana, ¿no? Porque acá claramente los datos no siguen una forma de campana. Lo que sí veo seguro es que hay una barra central donde aparecen agruparse la mayor cantidad de las mediciones y no mucho más, ¿sí? Ojo con decir que esto es una distribución de Gauss, porque no lo es, ¿sí? Ya estuvimos viendo cómo serían las distribuciones gaussianas. En cambio, esta otra distribución sí parece haber una barra central que decae en forma bastante simétrica respecto de ese valor medio. Entonces, acá sí puedo animarme a decir que esto ya, bueno, parece seguir una tendencia de distribución gaussiana, de campana de Gauss. En ambos casos, obviamente, puedo calcular el desvío estándar, la media, y puedo dar un poco más de información al respecto. Pero lo importante es que cualquier comentario que ustedes hagan es sobre lo que están mostrando. Por un lado está lo que la teoría dice y por otro lado es ver si mi conjunto de datos se comporta de acuerdo a la teoría. Por ahí n igual a 30 no es suficiente, pero por ahí a partir de un cierto número de mediciones sí puedo ver que la estadística está bien definida. Es decir, que por ahí para n igual a 120 y 200 los histogramas no cambian mucho de forma, ¿sí? Pero sí haya un cambio bastante drástico entre n igual a 30 y n igual a 120. Y el último comentario, sé que hablo rápido, pero bueno, esto está grabado y de todas maneras ustedes van a tener tiempo estos días de pensarlo y hacer las consultas durante la semana y la clase que viene respecto del ajuste no lineal, ¿no? Ustedes van a tener los datos que provienen de su histograma y la idea es encontrar los parámetros de la curva que mejor ajusta sus datos experimentales. Entonces, fíjense que esta es la forma funcional de la curva, donde va a haber tres parámetros. Uno es la amplitud, otro es el valor donde está centrada la campana, y otro, este omega, es el ancho de la campana. A ver. El método de cuadrados mínimos no exactamente. Habría que ver qué método de ajuste utiliza el programa. Es decir, no estoy segura qué método utiliza el programa para hacer este ajuste no lineal, pero en definitiva es un método iterativo que lo que hace es ir variando cada uno de estos tres parámetros y encontrando la curva que mejor ajusta sus datos. Fíjense que dependiendo del valor de omega,
lo que afecta es el ancho de la campana, una campana más ancha, una campana más angosta. Este parámetro A lo que hace es afectar la altura, ¿no? Por una campana que esté por acá arriba, una campana que esté por acá abajo. Entonces, en términos cualitativos, esa es un poco la idea. Después, ¿qué más les quería mencionar? Bueno, cuando ustedes hagan estos análisis van a aparecer un conjunto de resultados que de vuelta, ustedes tienen que interpretar o asociar esos resultados con lo que ustedes están mostrando. Es decir, acá son datos experimentales, así que bueno, esos magnitudes, esos resultados van a tener algunas unidades, algunos sí, otros no, eso van a tener que empezar a prestar atención. Fíjense que este XC es el valor central de este conjunto de datos, entonces esto está en unidades de segundos. Lo mismo que el ancho de la campana, ¿no? Porque justamente, bueno, acá dice tiempo, es periodo para sus mediciones, pero en definitiva es una magnitud que tiene unidades. Y A es la altura, entonces acá como este eje Y no tiene unidades, acá va sin unidades, ¿sí? Entonces presten atención que estos resultados tienen una incerteza, esta incerteza proviene del ajuste, pero tienen que respetar el criterio de cifras significativas. Entonces repasemos un poco eso. Tenemos en el criterio de cifras significativas que considerar primero el error, redondearlo a una cifra significativa, y luego reescribir el valor de la magnitud, a ver si es necesario redondear o acotar. Y lo último que quiero mencionarles es, bueno, una vez que yo tengo estos resultados, ¿qué hago? Bueno, puedo decir un poco más, ¿no? sobre estos resultados. Puedo comparar, por ejemplo, el X central con el valor promedio. ¿Sí? Fíjense que los obtuve por dos caminos distintos. Este valor proviene de un ajuste. Este valor proviene de hacer un promedio. Entonces, si bien son por dos caminos distintos, como la distribución es gaussiana, yo espero que estos valores coincidan. ¿En qué sentido? En que sean indistinguibles. Lo mismo puedo comparar el ancho de la campana, que aparece acá, este término, con el desvío estándar. Entonces, bueno, pueden hacer también luego esas comparaciones, que probablemente no hayan llegado, tal vez al final de la clase, algunos sí, algunos no, pero bueno, esto es un trabajito extra que pueden hacer para luego poder hacer una mejor discusión de sus resultados en el informe. No sé, Jorge, si querés comentar algo más. Y esto va a estar subido ya al campus, así que está en la clase en la semana en la carpeta de esta semana, ya subí este PDF para que les sirva de guía o de ayuda, para más o menos ver cómo arrancar las discusiones y análisis de sus mediciones. Nada, algo que está bueno pensar es que no dejen el informe, esta práctica lo van a entregar recién en 2 semanas, una semana después de que hagamos la segunda parte. Si pueden ir trabajando las partes del informe de esta primera etapa ahora, va a ser mejor, porque si quieren resolverlo todo el último fin de semana, no van a llegar. Eso se los aseguro. Así que mejor vayan trabajando algo en la semana. Yo sé que es difícil, pero en todo caso, este fin de semana pónganse con esta primera parte. No dejen todo para el informe para la última parte, porque pasan dos cosas. Uno, se van a olvidar de todo lo que hicieron hoy. Y dos, no va a ser a tiempo hacer todo lo que queremos que hagan. El informe sí lo van a entregar por mail. Me lo van a mandar a mí por mail o eventualmente a mí y a Mónica y ya está. No, esto de alguna manera ya no es que vamos a seguir la clase que viene. La clase que viene vamos a hacer la segunda parte de la guía. Cosas que no pudieron terminar hoy en clase, para eso están los tutoriales como para que ustedes puedan seguir trabajando en casa. Esa es